Los seres humanos somos personas, somos seres de costumbres. Y a veces las costumbres pueden facilitar nuestras relaciones o son el mayor reto y desafío para unas buenas relaciones. Ejemplo de ello es cuando nos casamos. La esposa viene de una familia en donde ha desarrollado diferentes costumbres, el esposo de otra familia con diferentes costumbres, y cuando se unen, esas costumbres representan interesantes desafíos. El caso es que para que esa nueva relación que ha surgido crezca y se fortalezca, esas costumbres deben lograrse de tal manera y modificarse de tal manera que ambas partes estén conscientes de que ayudan y fortalecen esa unión. En el estudio de la lección de escuela sabática, la lección número 4, escape de las costumbres del mundo, estaremos viendo algunas cuestiones interesantes que Dios propone para todo ser humano que ama su segunda venida con respecto a las costumbres. Quédese con nosotros, repaso de la lección número 4, escape de las costumbres del mundo. Gracias por seguir con nosotros, amables seguidores. Les enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, a donde quiera que estén, y para mí es un gusto poder presentar a quienes estarán acompañándonos en este repaso de la lección número 4, escape de las costumbres del mundo. En nuestra mesa de diálogo, el pastor Julio Armando Díaz. El pastor Julio es departamental de nuestra asociación metropolitana y de hecho uno de los departamentos que atiende es el de escuela sabática. Pastor Julio, es un gozo poderlo tener con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, muy amable. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un privilegio acompañarles y estar con nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Creo que estamos teniendo una lección muy interesante, pastor. Una lección en donde vemos asuntos prácticos, donde vemos algunos asuntos propios para nuestra vida. Y espero que sea de provecho para todos nosotros, ¿verdad? Y que podamos nosotros ser sabios para poner en práctica lo que estamos estudiando. Claro que sí, pastor Julio. Ojalá que, de hecho, cada uno de los que estamos aquí para empezar y cada uno de los que nos siguen podamos poner en práctica estos consejos tan a punto que vienen en esta lección. Dentro de la mesa de diálogo también está con nosotros el pastor Marco Montoya, el pastor, un buen amigo, distrito de Aragón. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor David. Es un gozo, un privilegio estar aquí en este repaso, saludando a los hermanos que nos siguen a través de la red. Y pastor, me gusta mucho esta lección. Es una lección que nos motiva a vivir un cristianismo diario práctico y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos tomar decisiones después y en esta lección de escuela sabática. Claro que sí. Y como es de costumbre, alguien de casa, un gran pastor, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido a nuestra mesa de diálogo. Gracias, pastor. Pues aquí considerando la lección número 4, escape de las costumbres del mundo. Estamos muy mal acostumbrados. Tenemos una mentalidad que quiere satisfacer solamente los deseos propios, costumbres egoístas, pero hay salida, hay escape. Y Cristo ofrece ese escape, esa salida. Y hoy vamos a ver cuál es ese escape y esa salida que Jesús nos ofrece. Qué bueno que sí podamos ser confrontados a nuestras costumbres y animados, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes, para que vayamos todos en línea en el repaso de esta lección, el bosquejo de esta semana. Y hemos propuesto los 3 tópicos. El primero, una relación que libera. Segundo tópico, estrategia divina, y terminaremos con el último de los tópicos, evidencia de la estrategia. Lección número 4, escape de las costumbres de este mundo. Antes de poder iniciar, es necesario, imperativo, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, tanto a nosotros aquí en esta mesa, como a ustedes que amablemente nos observan. Así que les invito por favor a que inclinemos el rostro y podamos hacer esta oración.
Bondadoso Dios, gracias por la vida y la oportunidad que nos das de conocerte y de saber que te interesas por nosotros día con día. Señor, en esta lección, tu Espíritu Santo sea quien nos dirija. En esta mesa de diálogo, inspire cada comentario y cada aporte de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Y Señor, que también guíe la mente de quien nos observa en donde quiera que esté. Señor, permite que, como es tu deseo, las costumbres que adoptemos de hoy en adelante sean justamente las que nos lleven a una estrecha relación contigo. Quédate con nosotros, por favor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar con el primer tópico, una relación que libera. ¿Que libera de qué? ¿O cómo, por qué necesita liberarnos, Pastor Julio? Sí, nosotros hemos puesto este tópico en donde queremos definir dos cosas. Relación con qué o con quién. Y número 2, ¿nos libera de qué? Como bien dijo el pastor Abraham Ramírez, vivimos en un mundo mal acostumbrado. Las costumbres que tenemos, que nos rodean, que influyen en nosotros, pues no son del todo buenas, ¿no? La influencia que a cada momento recibimos del exterior son influencias que muchas de ellas son promovidas por Satanás, ¿verdad? Porque él sabe que si nosotros, los cristianos, empezamos a tener esas costumbres como la codicia, como el egoísmo, que ya es herencia, ¿verdad?, de lo que recibimos de Adán, pues nos tiene en sus manos, ¿verdad? Entonces, él hace todo lo posible para que nosotros caigamos en esas situaciones, que es muy común en el mundo, ¿no? El mundo no ve mal codiciar, no ve mal que seamos egoístas, y lo esconde de una manera muy sutil con el asunto de la superación. No estoy diciendo que no nos superemos, ¿verdad? Pero lo esconde con el asunto de la superación, el escalar, el alcanzar objetivos, y eso es muy bueno. Mientras no caigamos en el egoísmo y en la codicia. Pero generalmente la línea es muy delgada que divide eso, ¿no? El alcanzar objetivos, el superarse, con el egoísmo, porque ¿cuántas veces hemos visto nosotros? Es muy común que en nuestro mundo veamos que hay muchas personas, afortunadamente no todas, ¿verdad?, pero hay muchas personas que con el afán de superarse pisotean a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, cristianos o no cristianos, caemos en esa situación, entonces estamos siendo atados, estamos siendo confinados a las costumbres de este mundo. Entonces, lo que la lección nos invita en esta semana, dice, escape de las costumbres del mundo. Y el título es muy sugestivo, ¿verdad? Muy interesante. Pues escapa. Es decir, un escape no es algo sencillo. Y además es un asunto arriesgado. Que yo tengo que hacer lo máximo para poder escapar. Entonces, hay que liberarnos de todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la parte del domingo de nuestra lección pone el primer punto, que es teniendo una relación con Cristo Jesús. Y yo creo que de ahí depende todo, ¿verdad? La relación con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Y el sabio Salomón, o en el libro de los Salmos, se nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, la relación con Cristo Jesús nos libera de las costumbres del mundo, ¿verdad? Este es el asunto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunos aspectos que cómo es que nos llevan a Cristo Jesús, claro, ¿verdad?
Pero yo creo que lo básico, lo importante es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, pastor. Y usted decía, escape de las costumbres. Lo primero que necesitamos, bueno, es sentir la necesidad de escapar, ¿no? Porque uno tiene una costumbre y esa costumbre uno siente que es buena. Por ejemplo, en familia. En familia había una costumbre de parte de uno de los integrantes de la familia de dejar todas las cosas a medio tapar. El bote del gel, el bote de la mayonesa, el botecito del agua a medio tapar. Y siempre que yo me daba cuenta de eso, decía, hay que taparlo bien, hay que tapar. Pero ¿por qué si es más práctico de estar medio tapado? Un día otra persona de la familia tomó el bote de la mayonesa de la tapa y como estaba medio tapar, se cayó y se dañó. Y entendió la necesidad de cambiar una costumbre. La Biblia nos presenta, y esta lección empieza confrontándolos con la necesidad de escapar de las costumbres de este mundo, y en este tópico de manera particular nos plantea una relación con Dios, como lo decía el pastor Armando, para que nos libere de estas costumbres que nos tienen tan cubiertos. Pastor Marco, me llama la atención Filipenses capítulo 4, versículo 8, muy conocido. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, y bueno, todo el texto. De una forma más práctica, ¿qué nos está diciendo este texto con respecto a este tópico? Pastor, considero que en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados, porque así se ha traído, por eso es una costumbre, porque ha sido generación tras generación el mismo pensar, pero evolucionado. Y entonces ahora en nuestra sociedad se tiene la costumbre de querer tener cosas y después más cosas y no ver por encima de quién pasas o lo que tengas que hacer para lograr lo que quieras. Y eso es lo que la sociedad nos ha mostrado, a lo que nos ha acostumbrado. Y es el modelo mental que la sociedad tiene. De eso nos dice la lección, escápate. Okay. De esa costumbre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entonces tenemos que tomar decisiones. Ya lo decías hace un momento, pastor, darnos cuenta, sentir la necesidad, pero es tomar una decisión. Y entonces la lección nos dice, escápate de esa costumbre, de ese modelo mental, de querer pasar por encima de quien sea y hacer lo que sea para tener lo que tú quieres. Ya no pienses así. Escápate de esa costumbre, de ese modelo mental, y entonces ahora toma la decisión de comenzar a pensar en las cosas que Filipenses 4:8 dice, en las cosas que son verdaderas, en las cosas que son honestas, en lo que es justo, en lo que es bueno, es decir, seguir a Jesús, no por costumbre, sino por decisión. Por convicción, como decía la lección, ¿verdad? Y no por conveniencia, Ajá. sino por convicción. Así es. Entonces es cambiar ese modelo mental de lo que la sociedad nos ha presentado, que ya se ha hecho una costumbre, por lo que la Biblia dice. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues a través de la oración. A través de la oración dice Efesios 6:18, ora en todo tiempo. No podemos cambiar ese pensamiento por nosotros mismos, esa costumbre que traemos, que se nos ha implantado por generación en generación. Solo lo vamos a hacer orando en todo tiempo. Claro. Bien lo decía, pastor, y me gusta porque la lección enfatiza, debemos elegir a Cristo y buscar un compromiso basados no en la costumbre o en preferencia, me gusta un poquito más esto que aquello, sino en una convicción, ¿no? Pastor Abraham. Sí, pastor. Es mucho lo que nos libera Cristo si es que nos relacionamos con Él. Tenemos un modelo de pensamiento totalmente hacia el mal, ¿no? Sentimos seguridad en acaparar, en guardar, por ejemplo, como el rico insensato, ¿no? Que guardaba y guardaba. Necios, si hoy vienen a pedir tu alma, lo que has juntado, ¿de quién será? El Señor le llama necio y dice que era un rico, pero no conforme a Dios. Tenía cosas, pero no hacía lo que Dios espera de una persona que tiene recursos. Eso es en lo que nos lleva el materialismo. La relación con Cristo nos libera del materialismo, de pensar que nosotros somos propietarios, ¿sí?, de las cosas,
y no le damos el lugar a Dios. Él es el dueño, Él es el creador, Él es sustentador, Él es el redentor. Le quitamos todos esos atributos a nuestro Dios cuando nosotros caemos en las garras del materialismo. De eso nos libera Cristo Jesús. Nos libera de la avaricia, de la codicia. La avaricia y la codicia hace a un lado, descarta todas las demás cosas, ¿no? Como decían, yo quiero esto, como lo ve, lo veo, lo quiero y lo tengo, a fuerza, como sea. Así que entonces la avaricia hace a un lado todas esas cosas. Así que caemos en el materialismo, en la avaricia, en el materialismo que desconoce a Dios, en la avaricia que hace todas las cosas a un lado, y esas cosas nos llevan a la perdición, sin duda alguna. ¿Sí? El materialismo y el amor a las posesiones nos llevan a vivir una vida egoísta totalmente, solamente buscando nuestros deseos, cumplir nuestros deseos, una vida llena de satisfacción propia, y eso no es lo que el cristianismo predica, ni lo que Cristo predica. Vemos a un Dios que murió en la cruz del Calvario, que se despojó, ¿sí? Él era el rey, es rey, ¿verdad? Pero dejó todo a un lado para venir a morir por nosotros. Debiéramos seguir su ejemplo de despojarnos, ¿sí? Y no estar acumulando cosas. El acúmulo de cosas nos lleva al egoísmo y en una falsa seguridad en nuestras propiedades. Nuestra seguridad debiera estar solamente en Cristo Jesús. La relación con Cristo, pues, es nuestra máxima prioridad. Es lo que más debemos de buscar en esta tierra. Porque si no, viviremos una vida egoísta que nos reprueba para estar en el cielo. La vida eterna, así es. ¿Verdad? Saben que todos los que vemos este programa, el repaso de las lecciones o vamos a una iglesia, tenemos el sueño de ir al cielo. Definitivamente, estoy seguro de ello. Pero a menos de que busquemos una relación viva con Dios que nos aísle, nos libere del materialismo, podremos ver ese sueño cristalizado. ¿Por qué necesitamos la liberación de estas costumbres mundanales? Bueno, porque de lo contrario no podremos ir al cielo. Y quiero terminar esta parte con este párrafo que me llamó mucho la atención. Debemos consagrarnos a Cristo, no por alguna ventaja inmediata que nos pueda aportar, sino por lo que Él es y por lo que Él ya hizo por nosotros. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Estamos de regreso en nuestro repaso de la lección número 4, escape de las costumbres del mundo. Y vamos a analizar el segundo tópico, estrategia divina. Quisiera introducir con Romanos, el capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. La diferencia entre la vida antes de ser cristianos y la vida nueva es la dirección y orientación de nuestro pensamiento. Y el resultado es tan diferente como la vida y la muerte misma. Es por ello que necesitamos la estrategia divina para que esa costumbre, esa forma de ver las cosas cambie, Pastor Julio. La estrategia divina, introdúzcanos en qué consiste. Bueno, ya dijimos que tenemos que ser liberados de las costumbres de este mundo, ¿verdad? Liberados por Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo encontrarnos con Cristo? Esa sería la estrategia. ¿Cómo hacer para que Cristo esté en mí? Bueno, hay dos cosas que ya sabemos, pero las tenemos que remarcar. Número uno es el estudio de la palabra de Dios y número dos, la oración. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ya en San Juan 5:39, nos aconseja algo, ¿verdad? Él dice aquí en este versículo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego él dice, y ellas, son las que dan testimonio de mí. Es decir,
Si queremos encontrarnos con Cristo Jesús, tenemos que estudiar su santa palabra, ¿verdad? Si queremos tener poder para vencer todas esas cosas que por naturaleza ya tenemos, como es el egoísmo, como es el deseo de querer tener más, la codicia. Si queremos vencer esas cosas que no son tan fáciles de vencer, necesitamos de que Cristo Jesús esté con nosotros, ¿verdad? Ahora, tenemos que buscar a Cristo Jesús con convicción, ya lo dijo el pastor Marco, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer una diferencia entre convicción y preferencia, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo quiero estar con Jesucristo, prefiero estar con Jesús. Es muy diferente a decir, yo estoy convencido de que Jesús puede transformar mi vida. ¿Por qué? Porque una preferencia cambia, es cambiante, pero las convicciones no, ¿verdad? Tenemos que hacer un compromiso con Jesús. Y yo quiero poner un ejemplo aquí, lo quiero ilustrar con la siguiente manera. Se dice que los romanos, cuando llegaban a conquistar un país y llegaban a ese país, quemaban las naves, quemaban los barcos, porque ya no había vuelta para atrás, ¿verdad? Ese es el compromiso que nosotros debiéramos hacer. Es como si cruzáramos un puente y quemáramos todo lo que hay atrás. Ya no vamos a regresar. Es decir, si yo quiero vencer todas estas cosas que el mundo me ofrece, y no tanto como el mundo me ofrece, ¿no? Sino que ya las traigo por naturaleza, ya por herencia las tengo. Mis genes están cargados de eso, ¿no? Si quiero vencer esas tentaciones, esas costumbres, esa herencia que tengo en mi ser, tengo que estar convencido, debo tener la convicción de que Cristo Jesús me puede ayudar. Si no es así, no se va a poder hacer nada, ¿verdad? Y quisiera leer el versículo 40, después de San Juan 5:39, de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Leo nuevamente el versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema humano, ¿verdad? De que sabemos qué hacer, sabemos que tenemos que estudiar nuestra Biblia para entrar en una relación con Cristo Jesús de intimidad, pero nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. O muchas veces el estudio de la Biblia se hace una mera práctica como un requisito, ¿no? El año bíblico lo logré, ¿no? Y sí, me llevé honores en el Camporí. Pastor Marco, ¿cómo estudiar la Biblia no como un requisito, sino como algo más profundo, una experiencia de convivencia y relación con Dios? Lo primero que tenemos que hacer es abrir la mente. O sea, no continuar con la mente cerrada, con mis propios pensamientos, ¿no? Mis propias creencias. Yo esto soy lo que creo, esto es lo que yo pienso y así es. Creo que hay que abrir la mente, que el Espíritu Santo entre. Esa es la estrategia divina. Nosotros no podemos por nosotros mismos escapar de nuestras costumbres, de nuestra forma de pensar egoísta. No podemos escapar nosotros. Quizá alguien se ha dado cuenta de su codicia, de su egoísmo y ha querido cambiar sus pensamientos, su modelo mental, y no puede, y después hasta se siente frustrado porque se dio cuenta que no puede. Pero es que es entonces que la lección nos vuelve al panorama y nos dice, es que no es que tú puedas o es que tú quieras, es que ya Dios dejó la estrategia que es palabra y oración, ¿sí? Y en la palabra, nosotros, dice la lección, encontramos el rumbo, porque la palabra de Dios, que es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, es la brújula. Así es. Y me gusta lo que dice Hebreos 4:12, y dice la palabra de Dios es viva, es eficaz. Tú no puedes, la palabra sí, porque la palabra es eficaz. La palabra, dice, es más filosa que una espada de 2 filos, es cortante y penetra hasta los tuétanos, es decir,
penetra hasta lo profundo de tus pensamientos y es Dios a través de su palabra que los cambia. Así que si nosotros estudiamos la Biblia solamente con la idea de aprender, aprender, aprender para después decir que sabemos más y no con la mente abierta para que el Espíritu Santo nos cambie, nos ayude a escapar de las costumbres, pues ¿a dónde llegaría una persona, pastor, que solamente estudia la Biblia para presumir que sabe? ¿Y a dónde puede llegar una persona que estudia la Biblia para permitir que el Espíritu lo cambie? Claro. Siento que esa es la diferencia y creo que la lección nos está llevando al rumbo de estudiar la Biblia para que el Espíritu penetre en nuestra mente y nos cambie. Nos cambie. Sí, definitivamente debe penetrar en nosotros, Pastor Abraham. Sí, nuestra manera de pensar va hacia el egoísmo total. Entonces es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Ya se ha dicho esto. Y Romanos 12:2 nos los confirma. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Debes de cambiar tus pensamientos, debes de cambiar tu manera de ver las cosas, ¿no? Hay estándares de este mundo y hay estándares de Dios, ¿sí? Así que entonces debemos ver cuáles son los estándares de Dios, los estándares y el modo de vida que Dios nos plantea, está en su santa palabra. Así que si queremos saber la voluntad de Dios, hay que leer la santa palabra. Y al abrir la Biblia, entonces debemos ir con humildad. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? No debemos ir con presuposiciones. Voy a confirmar lo que yo pienso. No, hay que ir nosotros humildemente para ver qué nos dice el Maestro Espíritu Santo a través de la Santa Palabra, para que nuestros pensamientos sean cambiados y transformados, ¿no? La palabra de Dios es un libro único. Lo que encontramos en este libro no lo encontramos en ningún otro, ¿sí? La Biblia nos presenta a Cristo Jesús y la salvación en Él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por mí? Y cuando yo comprendo quién es y qué hizo por mí, nos enamoramos de Cristo Jesús, ¿no? Y entonces confiamos nuestra vida y nuestra alma, su custodia total y completa y eterna. Aquí está mi vida, Señor. Cámbiame, transfórmame. Hazme pensar como tú piensas. Hazme ver las cosas como tú las ves. Y deseamos estar tan cerca de Jesús porque tenemos una relación plena al leer la Santa Palabra, ¿no? Y entonces está el otro elemento importante que es la oración también, ¿no? Dios nos habla a través de su Santa Palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y entonces establece un diálogo espiritual, un diálogo vivo y eficaz. Dios nos habla, nosotros le hablamos. Nosotros preguntamos y Él nos contesta. Él nos enseña cómo vivir. Es maravilloso la estrategia divina. Aquí está la Biblia y aquí está la oración. Pon en práctica las dos y vivirás, porque estarás siempre cerca de mí. Claro, y ya hemos dicho, ¿no? El estudio de la Biblia no es para obtener mero conocimiento, sino para que venga, me enamore de Cristo y producto de ese enamoramiento le permita que Él tome las decisiones que me va mostrando en la Biblia y sea aplicado, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Ahora, con respecto a la oración, me parece interesante que la Biblia menciona, hablando de tantos textos que tiene la Biblia con respecto a la oración, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis. Entonces la señora pide el Mercedes-Benz, ¿no? ¿En qué consiste la oración eficaz, la viva oración? Porque esta es la estrategia divina. Biblia más oración. Pastor Julio. Bueno, sí, fíjate que es interesante ver que la oración está en casi todas las religiones, ¿no? Pero ¿cuál es la relación eficaz? Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que la oración no es magia, ¿no? No es magia. Tampoco es meditación, ni tampoco es un pensamiento positivo, la oración, ¿verdad? Algunos piensan que la oración es un acertijo para la ciencia, ¿no?
porque la ciencia no acepta esto, ¿no? Para algunos es una disciplina extraña, la oración. Para los materialistas, la oración es solo murmurar para uno mismo, ¿no? Pero para un cristiano verdadero, la oración es una conversación santa y persistente, y quiero subrayar persistente, con Cristo, ¿no? Esa es la oración. Jesús una vez, lo registra San Lucas, mencionó una parábola de la necesidad para orar siempre y no desmayar, y puso el ejemplo de una viuda pobre. Conocemos la parábola, ¿no? De esa manera nosotros tenemos que orar. Y para otras personas, la oración es una ciencia que los creyentes comprenden. Muchos no lo entienden, pero los creyentes sí. Ahora, tú mencionabas, pastor, el asunto de la señora que pide su Mercedes, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en el mismo error, verdad? Eso le podríamos llamar la oración materialista, ¿no? Entonces, ¿qué produce la oración materialista? ¿Qué produce la oración materialista? Bueno, la oración materialista es una mezcla de oración con deseos mundanos, ¿verdad? Además, en la oración materialista siempre hay una lista de nuestros deseos, de lo que se la presentamos al Señor. Y algo muy importante, la oración materialista ocupa el lugar de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Ocupa ese lugar. Y además describe la insistencia de encontrar agua en un pozo que está vacío, ¿no? Creo que la oración nos acerca a Dios. Y fíjate, pastor, compañeros y amigos, hermanos que nos ven, cuando nosotros oramos al Señor, en ese instante llegamos al trono de la gracia de Dios. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y la hermana Elena G. de White, en uno de sus escritos, dice que hay una ley inalterable, ¿verdad? Que el ser humano, esa ley inalterable consiste en que el ser humano se conforma, se moldea según lo que contempla. Entonces, cuando yo entro en oración hasta el trono de la gracia de Cristo Jesús, y en ese momento yo contemplo a Jesucristo, hay una transformación en mi ser. Y entonces, lo que antes era bueno para mí, ahora ya no es bueno. Y lo que era malo para mí, ahora cambia, ¿verdad? Totalmente. Es decir, el Señor nos transforma, y entonces el egoísmo, el deseo de tener más cosas, etcétera, es quitado de nuestro corazón. Claro. Ahora, la oración debe estar ligada con un elemento clave, Pastor Marcos. Definitivamente. ¿Podemos nosotros estudiar la Biblia? Podemos orar, pero seguir siendo iguales. Ajá, sí. Y seguir siendo egoístas, y podemos incluso hasta seguir estando vacíos. Decía el pastor Julio, porque hemos caído en el error, quizá muchos han hecho de la oración hasta una costumbre también, solamente, una mera costumbre. Porque puede ser que solamente hacemos oraciones materialistas, como decía el pastor Julio. Sin embargo, cuando le agregamos este elemento, que en Hebreos 11:6 dice, es entonces cuando la estrategia divina surge efecto. Y ese elemento es la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener los mejores deseos, las mejores intenciones de decir, Señor, quiero escapar de estas costumbres que vengo arrastrando, pero dame un Mercedes.
O sea, oraciones materialistas. Sí, entonces, claro, ¿cómo va a ser? disfrazado del materialismo. Disfrazadas de materialismo. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Entonces, dice la Biblia, con fe, con fe. Y yo quise poner aquí, la lectura de la Biblia aumenta nuestro intelecto, que es Dios que nos habla. La oración es la que nos lleva a Dios. Pero cuando nosotros le agregamos fe, yo le puse aquí a la fórmula, es igual a escape. Intelecto, que es la palabra, más oración con fe, es igual a escape, que es lo que venimos hablando. Así es. Pastor Abraham. Sí, pastor. Nuestras oraciones no deben ser egoístas, ¿no? Ya lo hemos dicho. Más allá del Mercedes, creo que podemos hacer oraciones egoístas aún con las cosas de la iglesia y deseando cosas buenas. Por ejemplo, cuando decimos que tengamos éxito en la obra misionera, cuando nosotros estamos adelante, para que cuando se conviertan muchas personas digan, yo estaba ahí, ¿no? O cambia esta persona, que puede ser la suegra, ¿no? Y hacemos oraciones para nuestro beneficio. Claro. Entonces las oraciones egoístas no deben estar en nosotros. Además debemos pedir en sumisión, pastor, ¿no? Nosotros exponemos lo que queremos, lo que deseamos, ¿sí? Pero todo debe ser conforme a tu voluntad. Debemos pedir en sumisión. Además, hay dos condiciones para la oración, ¿no? Debemos pedir cosas que Dios haya prometido. Es decir, cosas conforme a su voluntad. Señor, tú has prometido estar cerca de mí. Acompáñame, protégeme, cuídame. ¿Okay? Tú has prometido suplir todas mis necesidades. Súplelas, Señor, conforme a tu voluntad. ¿Sí? Porque a veces pedimos también situaciones que tal vez no están en los planes de Dios. Pero lo que Él haya prometido, Él lo va a cumplir. Así que entonces podemos pedir cosas que Él haya prometido. Y cuando recibimos las cosas que hemos pedido, entonces debemos usarlas para hacer su voluntad, para su honra y su gloria. ¿Sí? Así que yo creo que esas dos son las condiciones para hacer una oración eficaz, y que la oración eficaz y el estudio de la Biblia sean los dos elementos que nos lleven a tener una relación plena con Cristo Jesús. Así es, la oración y el estudio de la Biblia, importantes dentro de la estrategia divina, pero tomando en consideración lo que la lección presenta y hemos repasado en esta mesa de diálogo. Quédese con nosotros, por favor, regresamos en un momento con el tercer y último tópico.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta con el repaso de la lección número 4, escape de las costumbres del mundo. Y vamos a analizar el último, tercer tópico, evidencia de la estrategia. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin lugar a dudas, al revisar la Biblia, podemos hacer una lista de gente y de personajes que conocen a Jesús. Empezando desde Lucifer, conoció a Jesús en el cielo, por supuesto, pero se va a salvar. Evidencia de que la estrategia ha funcionado en nuestro corazón. Necesitamos conocer cuál es la evidencia. Y quisiera empezar con el pastor Julio nuevamente en esta última ronda. ¿Qué se espera de la persona que ha adquirido conocimiento a través del estudio de la Biblia, que ha vivido una vida de oración? ¿Cómo empieza a darse cuenta? ¿Cómo se empieza a dar la evidencia de que la estrategia está funcionando en la vida? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? La lección presenta el ejemplo del sabio Salomón, ¿no? Y dice que la petición de Salomón es una de las peticiones más hermosas que hay en la Biblia, ¿no? Eso está registrado en Primera de Reyes 3:9, donde en lugar de pedir riquezas, pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo, ¿verdad? Y Dios le concedió su petición. Salomón ha sido el hombre más sabio de esta tierra. Sin embargo, la misma vida de Salomón nos enseña que el hecho de ser sabios no es garantía de salvación. La sabiduría es tener mucho conocimiento, ¿verdad? Pero si ese conocimiento no se pone en práctica, no vale de nada. La lección define la sabiduría como la aplicación del conocimiento y el entendimiento. Es decir, hay tres elementos, ¿verdad? Aquí que nos dan la sabiduría, que son el conocimiento, la comprensión y la experiencia, es decir, lo que hacemos nosotros. Cuando el conocimiento llega a nosotros como una información y la comprensión de ese conocimiento que nosotros tenemos da un resultado, ¿verdad? ¿Cómo veo yo, cómo tomo yo ese conocimiento? ¿Cómo lo veo? Y entonces, según como yo comprenda ese conocimiento, va a ser mi actitud, ¿verdad? Ahora, para eso está la oración y el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Para que entonces todo ese cúmulo de conocimiento que el Señor nos da, que es mucho y muy grande, seamos entonces capaces de entenderlo, de comprenderlo como el Señor quiere que nosotros lo tengamos, ¿no? Dios a Salomón le dio un consejo que está registrado allí en Primera de Reyes 3:14, y le dijo, y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, te alargaré tus días. Si Salomón hubiera hecho caso a este consejo divino, su vida seguramente habría sido muy diferente, ¿verdad? Pero vemos nosotros entonces que la evidencia de la oración y del estudio de la palabra, pues va a ser evidente en nuestra vida, es el resultado de todo, de cómo nosotros tomamos ese cúmulo de conocimiento que el Señor nos da, para que entonces respondamos de una manera. Y la manera en que nosotros entendamos eso va a ser nuestra respuesta y va a ser la evidencia si hemos entendido o no hemos entendido. Ok, la aplicación y la toma de decisiones, ¿verdad? Pastor Marco, hay otro elemento que la lección menciona con respecto a que es la evidencia, o podría también tomarse como otro ingrediente esencial para vivir una relación con Dios y escapar de las costumbres de este mundo. Sí, la lección nos habla que este otro elemento para dar la evidencia es el Espíritu Santo. A veces yo le pregunto a las personas, ¿cómo para qué quieres el Espíritu? Y es interesante cuando lo pensamos así, como ¿para qué quiero el Espíritu Santo?
Bueno, es justamente, aplicándolo a la lección de esta semana, es justamente quien nos ayuda a escapar. Es ese aliado que es el que nos da la mano y nos saca, escapamos de las costumbres. Me gusta mucho lo que dice Ezequiel 36:26. Después de que ya estudiaste la palabra de Dios, después de que ya oraste con fe, entonces en Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo. Entonces vas a tener la evidencia de que ya escapaste o estás en el proceso de escapar. Un corazón nuevo. ¿Y para qué queremos un corazón nuevo? ¿O qué hace un corazón nuevo? Nuevos pensamientos. Nuevos, ya no estás en la costumbre, en la antigua forma de pensar. Ahora piensas diferente. Y entonces dice la Biblia, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Me gusta también lo que dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si a ti se te ha venido complicando el despojarte de tu codicia y de tu egoísmo, y has comenzado a estudiar la palabra y has comenzado a orar con fe, bueno, entonces es el Espíritu el que te ayuda a despojarte de la codicia, a despojarte del egoísmo, de estar pensando solamente en las cosas materiales y comenzar a pensar en las cosas espirituales. Lo decía el pastor Julio, lo dice la Biblia. Esos son los frutos del Espíritu. Y finalmente, en Juan 14:16, que es uno de los versículos que viene en la lección, dice, bueno, el Espíritu nos guía, nos habla, nos capacita. Y es entonces cuando finalmente, si nosotros hemos leído la palabra de Dios con la mente abierta para que el Espíritu entre y hemos orado con fe, lo decíamos hace un momento, eso se traduce en escape de la antigua forma de pensar, que es la evidencia que venimos buscando. Claro. Pero es el Espíritu el que nos ayuda. El Espíritu Santo. El deseo de todas las gentes menciona, y quiero leer ese parrafito, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error, lo expulsa del alma, es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Interesante, porque tanto la sabiduría que mencionaba el pastor Julio como el Espíritu Santo pueden ser vistos de una perspectiva errónea. La sabiduría para materialismo y vanagloria. Yo sé mucho. Esa no es la sabiduría bíblica. Y el Espíritu Santo como magia para que me dé poder de hacer esto y aquello, pero no. La sabiduría tiene que ver con que yo aplique lo que Dios y tenga la cordura de tomar decisiones apegadas a las Escrituras. El Espíritu Santo, este pedacito y lo que usted decía, Pastor Marco, justamente dice, nos va a guiar y nos va a orientar a lo que debemos hacer. No es mi opinión, no es mi lógica la que me va a guiar, sino es el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Pastor Abraham. Sí, pastor, aquí vemos un ejemplo de lo que el materialismo puede hacer en una persona. Porque Salomón no solamente fue el hombre más sabio, sino que era también el más rico de su tiempo. ¿No? Y su riqueza, sus posesiones, tanto así dice Elena de White, que el templo que se construyó para Dios se llegó a conocer como el templo de Salomón. ¿No? Entonces, él se volvió famoso por sus construcciones, ¿sí? Por lo que sabía y por lo que tenía y por lo que hizo. El materialismo lo absorbió totalmente. Y él buscaba la felicidad, pero la buscaba en lugares erróneos. Dice Eclesiastés 2 que hasta la buscó en el vino, ¿no? Se emborrachaba. O sea, un hombre que tenía todo, toda la dirección divina, pero no vivía conforme a la sabiduría que él había tenido. ¿Por qué? Porque el materialismo lo arrastró. Sin embargo, él después se arrepintió, ¿verdad? Y entonces llegó a decir, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No sirve de nada esto. Yo lo busqué por la riqueza,
por la sabiduría, por las posesiones, por las construcciones. Me di la vida, le di gusto a los ojos, le di gusto a mi paladar, le di gusto a todo y no encontré la felicidad. ¿Sí? Entonces Él invita a que nos acerquemos a Dios. Porque el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? Así que si se te olvida todo, que se te olvide, pero que no se te olvide este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Él mismo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay un Dios. La sabiduría es la percepción de la existencia de un Dios que expresa su voluntad y que hay que vivir conforme a su voluntad, ¿no? Ahora, ¿quién es el que nos puede convencer de que estamos mal? ¿Quién es el que nos puede convertir de la mala manera de pensar y de vivir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence, primero, de que estamos mal. Hay una convicción: no ando haciendo el bien, no vivo conforme a la voluntad de Dios, estoy en un error, mi manera de pensar no es la correcta. Yo estoy acaparando, estoy guardando, pongo mi confianza en el dinero, en mis posesiones, estoy mal. Señor, perdóname. Ahora ayúdame a vivir. Y nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Si dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, Él nos atrae a una dirección correcta, nos lleva por el camino adecuado. Él nos capacita para vivir los principios que están escritos en la palabra de Dios, para vivir una vida fiel. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo y nos quita ese atractivo que tienen las posesiones. Porque aquí hay dos cosas: o Cristo o lo que tenemos. Y nos gusta mucho lo que tenemos. Y queremos aumentar lo que tenemos. Pero el Espíritu Santo nos quita esa visión tan, ¿verdad?, que diremos, preferencial por las cosas, y pone nuestra vida en Cristo Jesús. Pidámosle al Dios Espíritu Santo que esté con nosotros, que Él nos convenza que estamos mal y que nos lleve a un camino correcto, ¿verdad?, donde podemos tener una relación plena con Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Abraham. Hemos llegado al final del repaso de nuestra lección y antes de despedirnos quisiéramos algunas conclusiones, porque el estudio de esta semana es fundamental para nuestro desarrollo como creyentes, pero si nada más es un análisis interesante, pues no se ganó nada. Tiene que ser algo práctico. Pastor Julio, conclusiones antes de retirarnos. Sí, Pastor, gracias. Creo que esta lección, como dije al principio, es muy práctica, ¿verdad? Nos da la fórmula para que nosotros escapemos de las influencias de este mundo y de nuestra propia herencia, ¿no? Aquí en esta lección encontramos 5 aspectos de cómo es que nosotros podemos escapar de esto, ¿no? Que es la oración, el estudio de la palabra, que nos llevan a Cristo Jesús y nos da sabiduría para que su Espíritu Santo obre en nosotros. Pienso que esa es la manera en que nosotros podemos hacerlo, que es bien fácil decirlo, pero hacerlo necesita de mucha oración y de mucha dependencia de Cristo Jesús. Claro que sí, gracias por acompañarnos. Es un gusto haberle tenido aquí con nosotros, Pastor Julio. Pastor Marcos, una conclusión antes de terminar con esta lección. Sí, Pastor, creo que se ha hecho una costumbre en la sociedad pensar que la felicidad es la que otorga, que las cosas materiales son las que otorgan la felicidad. Pero realmente ellas solo dan una satisfacción temporal. Por eso Dios, a través de la lección de esta semana, nos invita para que estudiemos la palabra de Dios con el espíritu correcto. Nos invita para que oremos con fe, con humildad, y entonces, a través del Espíritu y con la ayuda del Espíritu, podamos comenzar a hacer un testimonio vivo de ser personas que hemos escapado de la vana manera de vivir,
que podamos ser personas que podamos dar un testimonio de lo que Dios puede hacer con una persona que abre su mente y deja que el Espíritu entre. Por eso yo quiero invitar a todos los que nos están siguiendo a través de la red para que podamos hacer uso de la estrategia divina que se ha dejado. La palabra de Dios, la oración con fe y ser guiados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, pastor, y que Dios bendiga su palabra en esta lección. Amén, que así sea. Muchas gracias, Pastor Marcos. Un gusto haberle tenido con nosotros. Agradezco a ustedes y gracias por la invitación, pastor. Gracias, Pastor Abraham. Conclusiones. Sí, pastor. Yo creo que todos buscamos la vida eterna. Y el Señor Jesús lo dice claramente. San Juan 17:3. Esta pues es la vida eterna. 2 puntos. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Okay? ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Cristo, tener una relación con Él, que Él nos hable y que nosotros le hablemos, es decir, leer la Biblia, hacer oración. Cuando hagamos eso vamos a tener una relación plena con Cristo Jesús, estableceremos una relación de tal manera que sabremos vivir con sabiduría en esta tierra, implementando la voluntad de Dios en nuestras vidas a través del Santo Espíritu. Sometámonos a la influencia del Espíritu Santo, a su poder. Nosotros no hemos de poseer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha de poseer a nosotros para que entonces nos haga vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que esa sea una verdad en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor Abraham. Siempre es un privilegio participar en esta mesa de diálogo con usted, Pastor. Muchas gracias. Queridos seguidores, oyentes, quiero mencionar para conclusión que lo que vemos cotidianamente es los jóvenes andan preocupados en cómo se ven, su aspecto físico, mantener un buen cuerpo. Otros se abocan al conocimiento, saber, una maestría, un doctorado, estudio. Otros tener popularidad, y eso los lleva a tomar conductas diversas. Los adultos, por el contrario, empezamos a buscar prestigio, empezamos a buscar poder, o nos vamos detrás de los recursos y de acumular recursos. Pero justamente el texto de memoria de esta semana dice: nada, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Y el versículo 28 de Proverbios 11 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos prevalecerán. Queridos seguidores, familia amada, Cristo viene. El materialismo, todas las cosas sobre las cuales está la tendencia de este mundo en poner los ojos sobre ello, va a quedar atrás. Lo único es nuestra relación con Dios. Ojalá que a través de esta lección podamos empezar a aplicar estrategias prácticas para escapar de las costumbres del mundo. Que Dios te bendiga.